Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es viernes 4 de febrero de 2022, episodio número 174 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio muy interesante porque hoy de nuevo, esta semana ya hemos tenido una entrevista con una suscriptora de Fluent Spanish Express Podcast, pues hoy nos visita otro suscriptor que es Dominique. Hoy vamos a conocer a Dominique y cómo ha sido su experiencia, cómo es su experiencia con el español. Si esperas 30 segundos te lo contamos, pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Allí en www.fluentspanish.express os podéis suscribir por tan solo 5 euros al mes a todos los audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos y las expresiones que utilizamos los nativos, las expresiones que no te enseñan los libros. Y además todos los audiocursos incluyen transcripciones y actividades. Y no solo eso, sino también acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando. Así que ya sabéis, en www.fluentspanish.express. Y como os decía, hoy tenemos un nuevo suscriptor aquí en el podcast. Estoy encantado de recibir a Dominique porque Dominique, bueno, pues es un hombre que le encanta el español, que lleva ya él os va a contar, pero unos cuantos años practicándolo, y bueno, pues vais a conocer de primera mano, nos va a contar su experiencia. Así que no perdamos más el tiempo y vamos ya con la entrevista. Muy buenos días, Dominique, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, por venir a contarnos tu historia con el español. Bueno, yo ya sé un poquito sobre ti, pero cuéntanos a todos los oyentes sobre ti, háblanos sobre ti. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Muchas gracias por recibirme. Voy a presentarme un poquito. Me llamo Dominique, soy francés. Llevo cuatro años aprendiendo español. Empecé con la jubilación. Cuando me jubilé, nos mudamos de París hasta los Pirineos franceses. Resulta que vivimos muy cerca de la frontera española y de una zona que se llama el Valle de Arán. Aunque no conocía ni una migaja de español, decidí aprender español por dos razones. Uh-huh. Antes que nada, para disfrutar de España, de la vida española y, por supuesto, de la comida. Parte de eso, quería mantener una actividad intelectual y el aprendizaje de un idioma me parecía adecuado. Pero eso ha llegado más allá de lo que hubiera podido imaginar. Me enganché por completo al español. Hasta podría decir que el español es mi perdición. Bueno, muy bien, Dominique, muy bien. Eso está bien, sobre todo, bueno, ya dices que llevas 4 años con español, que ya es un tiempo interesante para estar practicando un idioma y sobre todo un tiempo para poder ver tu progreso y también darte cuenta de cuáles son o cuáles han sido las dificultades que más has tenido con el español y cuáles son esas dificultades, Dominique. ¿Qué es lo más difícil para ti del español o lo que más difícil has tenido durante todo este tiempo? Eh, no, no voy no voy a estar muy original. Parece de cajón para mí que la gran dificultad son los verbos ser y estar. Ajá. Sí, me hacen sudar tinta, vaya tela. Por más que trabaje la gramática, no puedo evitar hacer faltas constantemente. Ajá. La verdad es que saber de la gramática es una cosa, pero elegir el verbo que encara es harina de otro costal. Ujú. Muy bien. Y en algún momento que es verdad como dices que bueno, la diferencia entre el verbo ser y estar es un problema que trae por la calle de la amargura a muchos estudiantes, eso es cierto, un problema muy común. ¿Y algún momento en el que el español te resultara realmente útil o que te sintieras muy cómodo utilizándolo? ¿Algún momento que dijeras tú, bueno, estoy utilizando el español, estoy muy feliz de hacerlo en esta situación o no sé, que te haya ayudado también?
Sí, tengo una anécdota que fue un poco un apuro. Ujú. El otoño pasado fuimos de viaje a Valencia algunos Sí. días y en Valencia me han robado la cartera, Uy. me han robado la mochila con la cartera y todos los documentos, tarjeta de identidad, documentación del vehículo, carnet de conducir y tal y tal. Ujú. Tuve que presentar una denuncia en el comisaría de policía Sí. y no había nadie entre la bofia que hablaba francés y no me quedó otra que presentar la denuncia en español. Mm. Resulta que me salió bien y a pesar del robo fue una buena experiencia a la hora de aprender español. Ajá. Casi, casi una clase de conversación gratis y totalmente en contexto. Sí, eso es cierto. Bueno, gratis exactamente, no tanto, porque si te robaron, no sé si Sí. nos puedes hacer un spoiler y decirnos si al final encontraron al ladrón o a la ladrona o no. No, no, sí. He encontrado la cartera, Ah, bueno. pero sin dinero, sin la tarjeta de identidad. Ajá. Bueno. Pero Bueno, muy, con el carnet de conducir, pero sin la tarjeta de identidad. bueno, vaya por Dios. Bueno, pues muy bien. Y también preguntarte, bueno, ya sabemos cuáles han sido tus dificultades, también tus experiencias con el español, y algún consejo que nos puedas dar a todas las personas que estamos aprendiendo algún idioma, bueno, en este caso el español, algo que a ti te sea realmente útil o qué es lo que haces para trabajar con tu español. Si nos puedes contar un poco y ayudarnos. Sí, al principio estaba aprendiendo por cuenta propia, eh, usando una aplicación que se llama Mosalingua para aprender vocabulario Ajá, y escuchando mucho podcast, viendo videos y después me hizo a leer al principio novelas policíacas y ujú, ahora novelas de todo tipos. Hay una cosa que me gusta mucho, son las expresiones, ajá, porque es una manera muy fuerte, muy eficaz de aprender vocabulario. Y si lo permites, quería, sí, lo que quiero decir es que eh, al lado de un rato, al lado de un rato, ajá. mi punto flaco era un poco el hablar. Y Sí. desde hace un año tomo clases de español de conversación española con una profesora y la conocí porque eh, hace un podcast que se llama Como pez en el habla y Ajá. que es un podcast de expresión, de expresiones. Estoy seguro de que te gustaría mucho porque cada semana, el martes, saca una expresión nueva Ujú. y la explica por completo. Se llama Como pues en el habla. De verdad es una pasada, no tiene desperdicio y me Ujú. permite aprender expresión que para mí es una de las claves para aprender y sobre todo disfrutar del español. Muy bien, pues queda apuntado como pez en el habla. Muy bien, ese podcast todas las semanas con expresiones en español. Y es verdad que las expresiones al final pues No, son muy no, interesantes para aprender, ¿no? Sobre todo saber en qué sí, contextos utilizarlas, ¿no? sí, sí, exactamente. De manera, de manera general, aprender expresiones y también aprender refranes. Aprender Ajá, refranes en español es una buena cosa. Eh, pongamos un ejemplo.
Sí. pienso en un refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ajá. Eso me permite grabar para toda la vida el uso de aunque más subjuntivo, aunque la Claro. mona se vista de... creo que realmente expresiones y refranes son una herramienta muy eficaz a la hora de aprender español. Bueno, pues apuntado queda y bueno, también aquí en el podcast siempre hablamos de muchas expresiones, también en las lecciones en los cursos de Fluent Spanish. Pues muchísimas gracias Dominic por estar aquí en el podcast, por acompañarnos este día y por contarnos tu experiencia con el español. Me encanta cuando venís aquí al podcast a contar un poco cómo es vuestra experiencia con el español. Y ahora sí, ya te dejo el micrófono abierto para que digas lo que quieras. Toda la audiencia es tuya, puedes decirle lo que tú quieras, Dominic. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos de este episodio de hoy. Que tengáis muy buen día. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Y te sigo en el podcast cada día. Muchas gracias, Dominic.